¿Qué pasaría si existiera una fuerza silenciosa dentro de nosotros que sutilmente nos sabotea desviando nuestros pasos del camino hacia el logro y la realización personal? ¿Y si esa fuerza estuviera íntimamente relacionada con una sustancia química que gobierna nuestras emociones y decisiones? Hoy nos adentraremos en las profundidades de la mente humana y exploraremos preguntas que desafiarán nuestras creencias y perspectivas. ¿Qué es lo que realmente nos impide alcanzar nuestro máximo potencial? ¿Podría haber algo oculto en nuestro interior que nos aleja del éxito que tanto anhelamos? Déjame decirte que llegaste a este video en el momento exacto en donde nos sumergiremos en el intrigante mundo de la dopamina, el poderoso neurotransmisor que nos brinda placer y satisfacción. ¿Será posible que esta misma dopamina que nos hace sentir tan bien sea la responsable de mantenernos estancados en nuestra zona de confort y evitar que exploremos nuevas posibilidades? En este viaje haremos un recorrido basado en las experiencias y estudios por parte del reconocido autor y coach de éxito Bob Proctor. Él nos llevará de la mano a través de un fascinante análisis de cómo la dopamina puede convertirse en una espada de doble filo, un estímulo para nuestro bienestar, pero también un obstáculo hacia nuestras metas más significativas. Comencemos. Número 1. El impulso dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor increíblemente poderoso que nos motiva y nos hace sentir bien. Sin embargo, también puede ser una trampa si no la comprendemos correctamente. Cuando experimentamos una liberación de dopamina, como cuando cumplimos pequeñas metas o disfrutamos de una recompensa instantánea, nuestro cerebro se vuelve adicto a esa sensación de satisfacción inmediata. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan bien después de alcanzar una pequeña meta o recibir una recompensa instantánea? Esa sensación de euforia y satisfacción se debe a la liberación de dopamina en nuestro cerebro. Sin duda, es una sensación gratificante, pero aquí está la trampa. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a recibir ese impulso de bienestar a través de logros pequeños y rápidos, puede convertirse en una adicción sutil que nos mantiene anclados en una búsqueda constante de placer inmediato. Según Bob Proctor, los estudios han demostrado que la dopamina no solo está relacionada con el placer, sino que también influye en nuestra toma de decisiones y comportamientos. Cuando recibimos esa descarga de dopamina por cumplir una tarea sencilla o experimentar una satisfacción rápida, nuestro cerebro lo interpreta como una señal de éxito y recompensa. A medida que repetimos ese ciclo de gratificación instantánea, nuestro cerebro se condiciona a buscar cada vez más esas recompensas pequeñas pero inmediatas, alejándonos de metas más significativas y desafiantes a largo plazo. Número 2. La trampa de la comodidad. Proctor nos cuenta que la búsqueda de la dopamina puede conducirnos a evitar situaciones desafiantes o arriesgadas, impidiendo nuestro crecimiento personal y profesional. Nos aferramos a la comodidad y la seguridad, dejando de lado oportunidades de éxito y logro. Cuando nos resistimos a enfrentar desafíos y a salir de nuestra rutina, evitamos el crecimiento personal y profesional que tanto anhelamos. ¿Por qué arriesgarnos a enfrentar lo desconocido cuando podemos mantenernos en lo familiar, aunque eso signifique no alcanzar nuestro máximo potencial? La verdadera clave para superar la trampa de la comodidad radica en comprender que el crecimiento solo ocurre fuera de nuestra zona de confort. A menudo,
Nuestras metas más significativas se encuentran al otro lado de esos desafíos aparentemente intimidantes. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a enfrentar la incertidumbre y la comodidad temporal para alcanzar el éxito duradero que deseamos? Históricamente, las personas que han alcanzado un éxito extraordinario han tenido que enfrentar momentos de gran incertidumbre y salir de lo familiar. Han aprendido a abrazar el riesgo y a transformar la incertidumbre en oportunidades de crecimiento. Al desafiar los límites de lo conocido, se han convertido en líderes en sus campos y han dejado un legado significativo. Número 3. El ciclo de la gratificación instantánea. Nuestro mundo moderno está lleno de estímulos que nos proporcionan gratificación instantánea, como redes sociales, compras en línea y entretenimiento. La dopamina es la fuerza motriz detrás del poderoso ciclo de la gratificación instantánea en nuestras vidas. Cuando experimentamos una recompensa rápida, ya sea a través de un mensaje en redes sociales, un dulce bocado o un logro menor, nuestro cerebro libera una ráfaga de dopamina que nos hace sentir bien y satisfechos en el momento. Esta sensación placentera se convierte en un refuerzo positivo, creando una conexión en nuestro cerebro entre la acción que realizamos y la búsqueda constante de más gratificación instantánea. Nos encontramos atrapados en un ciclo de búsqueda de pequeñas recompensas, lo que nos aleja de nuestros objetivos más significativos y puede convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento personal y profesional. Romper el ciclo de la gratificación instantánea por la dopamina requiere un acto consciente de resistencia y autocontrol. Es crucial reconocer que, aunque estas recompensas efímeras pueden brindarnos placer momentáneo, no nos conducen hacia un éxito duradero y significativo. Para liberarnos de este ciclo, debemos tomar decisiones basadas en nuestros valores y metas a largo plazo. Al enfocarnos en lo que realmente importa y cultivar la paciencia necesaria para alcanzar nuestras aspiraciones más profundas, podemos desviar nuestra atención de las gratificaciones fugaces y embarcarnos en un camino hacia un crecimiento verdadero y un éxito perdurable. Aquellos que han aprendido a romper el ciclo de la gratificación instantánea por la dopamina han experimentado una transformación en sus vidas. Al reconocer que el éxito verdadero no viene de pequeñas dosis de satisfacción rápida, sino del trabajo constante y enfocado en objetivos significativos, han encontrado una sensación más profunda de logro y plenitud. Al liberarse de la trampa de la gratificación instantánea, han abierto las puertas a una vida de crecimiento constante y auténtico bienestar. Número 4. Reprogramando nuestro cerebro para el éxito. Ahora que entendemos cómo la dopamina puede influir en nuestras decisiones y comportamientos, es hora de aprender cómo podemos reprogramar nuestro cerebro para que trabaje a nuestro favor en el camino hacia el éxito. La clave está en establecer metas claras y visualizarnos alcanzándolas con emoción y determinación. Cuando nos enfocamos en nuestras aspiraciones más significativas y generamos una sensación profunda de logro al imaginar el éxito, nuestro cerebro libera dopamina en respuesta a esa visión. Esta reprogramación positiva nos impulsa a tomar acciones alineadas con nuestros objetivos y nos aleja de la búsqueda compulsiva de gratificaciones instantáneas. La práctica de la visualización creativa, la repetición de afirmaciones positivas y el establecimiento de hábitos que fomenten un enfoque constante en nuestras metas son solo algunas de las estrategias utilizadas por quienes han alcanzado el éxito duradero. Al reemplazar los patrones mentales limitantes con creencias fortalecedoras y empoderadoras, podemos liberarnos de la trampa de la gratificación instantánea y dirigirnos hacia la realización de nuestros sueños más profundos.
Recuerda que la reprogramación mental no es un proceso instantáneo, requiere dedicación y perseverancia. Número 5. Liberando nuestro potencial. El acto final de este apasionante viaje es liberar nuestro potencial, ese poder interno que ha estado esperando para manifestarse. Al entender cómo la dopamina puede influir en nuestra toma de decisiones y comportamientos, nos damos cuenta de que tenemos el poder de reprogramar nuestra mente y liberar nuestro potencial más profundo. Al alejarnos de la búsqueda incesante de gratificaciones instantáneas, nos embarcamos en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Nos volvemos más conscientes de nuestras elecciones y nos enfocamos en objetivos significativos que nos impulsan a superar los desafíos con determinación y perseverancia. Bob Proctor cuenta que liberar nuestro potencial es el verdadero propósito de esta travesía. Al aprender a aprovechar la dopamina como una aliada en nuestro viaje hacia el éxito, tomamos las riendas de nuestra vida y creamos un camino hacia la plenitud y la realización. La clave está en mantener la visión clara de nuestras metas, en cultivar la paciencia y la disciplina para persistir incluso en momentos de adversidad. No importa cuán grande sea el desafío, tenemos la capacidad de liberar nuestro potencial y alcanzar niveles de logros que ni siquiera imaginamos. Recuerda, el camino hacia el éxito requiere disciplina, perseverancia y enfoque. No permitas que la dopamina te detenga. Tienes el poder de atraer el éxito a tu vida. Adelante y conquista tus sueños.